ves desde cámaras empresariales a favor de tratar de grabar más el consumo por la situación de elevación fiscal, de esta incapacidad del gobierno de siempre tener los mismos cautivos, y que esta sería una manera de que todos pudiéramos contribuir al gasto. Y hay planteamientos de gente que dice que es un impacto inflacionario, y sobre todo con las causas más económicamente más desfavorecidas, ¿no? Que sí les pegaría porque les vas a grabar. Yo creo que en la frontera, desde mi punto de vista, sería un impacto enorme, ¿verdad? Un impacto enorme. Tenemos la frontera, eso es una cosa que no la pusimos nosotros, ahí está, ¿verdad? Y la gente cuando compara, pues compara luego incluyendo el IVA. Tú tienes una economía tan fuerte como la del Paso de cobrar el 8.25. Ahora la maquiladora, si te fijas en su planeación fiscal, está buscando evadir el IVA. O sea, me refiero a que si puede importar artículos en Estados Unidos para trasladarlos a México sin el pago del IVA, lo va a hacer. Claro, dentro del decreto que tienen, pues muy beneficio para ellos. Si alguien tiene el pulso de lo que es la situación económica, no solamente el contribuyente, vamos, de la persona física, y del contribuyente moral de las empresas, son los contadores. ¿Qué tanto pegaría y qué tanto están en condiciones empresas y personas físicas de poder aguantar un incremento al IVA, contador Rogelio Muñoz? Pues aquí sobre lo que conocemos sobre los contribuyentes, sobre el pago de impuestos. Simplemente, claro que tendría un impacto negativo, ya que sus ventas serían reducidas, ya que de por sí hay una fuga de capitales, de que se van al Paso simplemente a comprarla, porque es más barato. Al incrementar el IVA al 16% o al 18%, simplemente está cumpliendo con un IVA de 8.25 en el Paso, simplemente van a comprar allá. Claro que el impacto va a ser más grande, va a haber menos ventas, y al generar menos ventas hay menos empleo, porque tienes menos empleados a quien contratar. Y acuérdense que los impuestos que recauda más el gobierno de ICR es la retención del ISPT de los empleados. Es lo que te genera más, y te genera menos ISPT, te genera menos seguro social. Al haber menos empleo. Al haber menos empleo. Que fue parte de lo que se dio de la zona franca. Que con lo que se piensa hacer con la zona franca es incrementar los negocios y haber más empleo, y lo que se pueda decir disminuir en cuanto a la pago de importación de algunos artículos, se vería reflejado el beneficio en el pago de seguro social, pago de Infonavit, pago de ISPT de los empleados. Entonces, claro que sí impactaría todo ese impuesto del impuesto por agregado. Lo que tiene que ser, que es una postura que hay por parte del Colegio de Contadores, no solo en Ciudad Juárez, a nivel nacional, se está pidiendo que sí se homologuen las IVAs, pero en ciertos artículos, pero que se reduzca la tasa, que se elimine el IEPA, y que se facilite el pago de impuestos, y que sobre todo ampliar la base de contribuyentes, que sería lo ideal, porque como siempre caen con los mismos contribuyentes, siempre es lo mismo. ¿Eliminar el impuesto empresarial de tasa única? Sí, esa es la propuesta a nivel nacional de Colegio de Contadores. Es mejor y dejarte con quedarse con ISR únicamente. Con ISR, pero sí, y sí generar el impuesto al consumo, que al generar el impuesto al valor agregado, pues todos pagaríamos ese impuesto, todo el mundo lo pagamos, pero sí, la frontera tiene que tener un trato especial. Bueno, gracias por tu opinión, contador. Y bueno, pues el licenciado Guillermo Soria Magaña, director de Canaco. Qué difícil ser director de una cámara de comercio en la frontera, con esas amenazas precisamente para el trabajo que desarrollan ustedes como intermediarios en esta cadena productiva. Sí, así es. Bueno, parte de la función de la Cámara es ayudarles a los comerciantes a tener mayor competitividad. Esa es, resumiría nuestra función como Cámara de Comercio, ¿no? Ser más competitivos, ofrecer mejores alternativas comerciales. Y aquí nosotros, en cuanto al tema del IVA vemos dos puntos importantes. Primero, bueno, definitivamente nuestra competencia es muy diferente a todo el resto del país. O sea, aquí si quieres buscar un producto, volteas a Estados Unidos, que es el mercado de los mercados más grandes del mundo, donde encuentras variedad en cuanto a productos, diversidad, colores, todo lo que quieras, y los precios, los volúmenes de compra de los comerciantes americanos no se comparan con el volumen que tiene un negocio en México. Eso les va a dar ya de entrada una ventaja competitiva. Si a esta le sumamos que la tasa del tax, en este caso, es del 8.25, pues ya tenemos otra ventaja, ¿verdad? Que aquí ahorita estamos compitiendo contra un 11%. Entonces ya de entrada ahí traes un diferencial que te resta competitividad. La segunda, en el caso de que se homologara al 16%, pues estás duplicando prácticamente esta
esta desventaja que tenemos como comerciantes mexicanos. Entonces ese es el primero, la fuga de compradores que podemos tener hacia Estados Unidos, hacia El Paso principalmente. Y segunda, pues también le resta competitividad a muchos comerciantes, ya que algunos absorben el IVA. Es muy conocido que el precio público es tal y ya ahí está, aparte que por la ley ya debemos de tenerlo incluido en el precio final al público, no como en El Paso, que también la perspectiva o la visualización de un cliente, allá comparas contra un precio sin tax, que al final te lo agregan, y aquí comparas contra un precio que por ley ya tiene que estar incluido el IVA. Entonces de entrada eso encarece el producto, y muchos comerciantes lo que hacen es que lo absorben, entonces eso le resta otra vez competitividad al absorber de su utilidad ese diferencial del IVA, ¿no? Entonces sí nos ponemos en un problema muy grave. Si se ¿afectaría la competitividad? Definitivamente le resta competitividad de negocio, disminuye sus utilidades, y ahí viene el impacto, como mencionó ahorita Rogelio, ¿no? En todo lo que es ISR, disminución de empleos. En lugar de ayudarles a hacer más, abaratar los productos para poder competir contra el Paso principalmente, entonces parece que hacemos todo lo contrario. Señores periodistas, su punto de vista sobre lo que hemos escuchado de los señores empresarios y contadores esta mañana. Pues estar de acuerdo totalmente, ¿no? Ya desde hace por lo menos una década o más se ha estado discutiendo sobre aumentar el IVA y aplicarlo a medicinas y alimentos. Y una propuesta que a mí en algún momento dado me pareció que podría ser razonable es rebajarlo y efectivamente aplicarlo a medicinas y alimentos. Es el camino fácil para tener una mayor recaudación en lugar de ampliar la base recaudatoria y, por ejemplo, meter a la norma a tanto informal. Es el camino fácil, ¿no? Y el gobierno está tentado a ese camino fácil. Y está tentado desde hace mucho. No ha podido porque finalmente creo que el ciudadano mexicano tendría un gran malestar al respecto, pero no tanto por pagar más impuestos, porque si sus impuestos se ven reflejados en un mejor equipamiento urbano, en una mejor vigilancia, en una mejor en mejores servicios públicos, a lo mejor estaríamos de acuerdo en eso. Pero si nos enfrentamos a que los parques deportivos que hizo Manuel Quevedo fueron abandonados y ya no existe nada y fue dinero tirado, si nos enfrentamos a que Camino Real en la época de Reyes Ferriz fue abandonado y prácticamente desmantelado y es dinero tirado, si nos enfrentamos a que lo primero que hace Teto Murguía es quitar los logos del semivacío y abandonarlo como desquite a lo que le hizo Reyes Ferriz, si nos enfrentamos a que le meten 30 millones de pesos a los hoyos para poner ahí el centro de convenciones y luego lo abandonan, pues ¿quién quiere? O al semivacío, que el que tenemos 11 años queriéndolo armar, una línea, cuando en Chihuahua ya hicieron una red completa. Entonces, ¿quién quiere pagar más impuestos si no lo vemos reflejados en servicios públicos, en calidad de vida, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, se quieren ir por el camino más fácil, más corto. La Cámara de Diputados acaba de aprobar un incremento del 36% a una bolsa que se maneja de forma discrecional y que se reparte entre los partidos. Eso pasó allá en la tierra. Entonces, por Dios, si ese es el manejo de nuestros impuestos, pues ¿cómo puede tener buena recepción el que se quiere incrementar el IVA? Que por ejemplo, a mí, si yo viera que se reflejan en servicios públicos, que no se tiran como se tiran en el semimasivo, que no se tiran como se están tirando en el centro de convenciones, si yo viera eso, entonces probablemente diría que haga una homologación en medicinas y alimentos, porque efectivamente las personas con menos recursos compran menos alimentos y compran menos medicinas. Y los que tienen más recursos compran más medicinas y compran más alimentos. Entonces, y además meter a la formalidad a tanto vendedor informal. Entonces, yo creo que el debate es viejo, que mientras no veamos que nuestros impuestos están trabajando para nosotros, que no veamos un 36% para una bolsa discrecional para diputados, que no veamos cómo se tira en el semimasivo, cómo se abandonan parques deportivos, unidades. Estamos hablando de creo que como una docena en las colonias, no existe absolutamente nada. O sea, no hay seguimiento de la obra pública, los parques abandonados. Teto Murguía, por ejemplo, dejó muy bien el monumento. Bueno, el monumento ya está muy mal y ni siquiera le dan una remozada en este momento.
ya pasaron más de 6 años y se tienen que volver a limpiar ese monumento. Entonces, en fin, hay una serie de cosas en que si se reflejaran en equipamiento humano, en calidad de vida, etcétera, en empleo, pues bienvenido, ¿no? Y como